Bienvenidos a otro programa de Del Otro Lado, el programa de la agencia de noticias Paco Orondo. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Eduardo Rece, urbanista, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y además miembro del CELS. ¿Es así? Así es. ¿Y se viene la presentación? Muy bien, Quique. Para arrancar, vamos a charlar sobre la situación urbana, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación urbana hoy? Digamos, hagamos un panorama y luego nos metemos con algunas cuestiones puntuales. Bueno, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, como sabés, son dos. Uno es el conurbano, claro, otro es el resto de las ciudades del interior, pero en ambos lo que predomina es básicamente una política dejada en manos, una política urbana y habitacional dejada en manos del mercado. Y por lo tanto entonces un empeoramiento de las condiciones de vida, sobre todo de los sectores populares y de los sectores medios durante los últimos 3 años muy grave, ¿no? Muy grave, primero por la política, segundo porque las condiciones de vida, las condiciones sociales desmejoraron, un retiro del Estado de una cantidad muy importante de cuestiones, por ejemplo el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires pasó de ejecutar entre mediados de los 90, desde Menem hasta finales de Cristina, final del 2015, unas 8, 9, 10.000 viviendas año a entregar 1.200 en los últimos 3. Las 1.200 viviendas por año sociales en una provincia de 14 millones de habitantes con uno de los conurbanos más importantes del mundo te muestran justamente, o te dan una idea, digamos, de la crisis que está padeciendo desde el punto de vista habitacional y urbano la provincia. A veces hace la diferencia, la provincia está gobernada por el mismo partido de Nación, digamos, por Cambiemos. A veces hace la distinción entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. En algunas cuestiones, en la cuestión social sobre todo, en la cuestión urbana, ¿no hay diferencias? No, absolutamente. De nuevo, digo, la lógica que gobierna las políticas públicas en este momento es un traspaso de funciones al mercado de manera muy clara. Y cuando digo esto no es retórica, digo, por ejemplo, a ver, hasta hace un mes el director de ordenamiento urbano de la provincia de Buenos Aires, que es la persona que tiene que aprobar urbanizaciones, etcétera, y sobre todo todos los countries, era el yerno de Constantini. Claro. Es el dueño de Nordelta, claro. Digo, para que te des una idea cuál es la lógica que impera en la política urbana, es decir, no es una política urbana dirigida a mejorar las barriadas, a meter inversión, a poner inversión en los sectores que más sufren, sino a dejar en manos de las grandes empresas inmobiliarias que, por supuesto, tienen toda libertad para poder hacer lo que hizo Nordelta, que es agredir los humedales del río Luján, hacer una ciudad más cerrada, más elitista, más exclusiva, etc. En la provincia de Buenos Aires, en 2012-2013, se sancionó la ley de hábitat, ¿no? Que fue una ley como muy reclamada en un lugar, militada y luego defendida, digamos, por organizaciones sociales, por especialistas, por todo un amplio espectro de actores, digamos, muy interesados en la temática. ¿Eso en qué quedó, digamos? ¿Cómo fue la implementación de la ley? Supongo que hoy, por lo que decías recién, no se avanzó mucho, ¿o sí? ¿Cómo está ese proceso? Podemos decir que la ley tiene como dos partes en ese sentido, digamos. Bueno, primero porque la ley no depende solamente del gobierno provincial, sino también de los municipios, es una ley muy municipalista. Entonces hay municipios que la aplican más ampliamente, otros que la aplican más restringidamente, otros que no la aplican nada, por supuesto, pero uno tiene ahí una enorme diversidad en la provincia de Buenos Aires. En general, a medida que fue pasando el tiempo, la ley se ha ido aplicando con mayor generosidad, con mayor amplitud en la provincia, en distintos municipios, pero tiene, como decía antes, como dos tipos de medidas. Todas aquellas medidas de la ley que uno diría, bueno, se pueden inaugurar, esas se aplican todas en todos lados. Claro. Todas aquellas que suponen restricciones a los desajustes que suele provocar el libre albedrío del mercado inmobiliario, eso, bueno, hay algunos municipios que atienden esta situación y otros que no quieren saber mucho, digamos. Entonces, tenés si vos querés, una aplicación despareja.
Claro. ¿Y hay algún municipio que uno puede decir, bueno, este municipio trabaja bien? Bueno, hay varios municipios. Lo que pasa es que es un poco difícil, digamos, poder catalogar de esa manera. Digamos, hay municipios con experiencias muy importantes de urbanizaciones de muchos signos políticos. Claro. De muchos signos políticos. Que aplican muy bien la ley, por ejemplo, haciendo consorcios para hacer loteos populares, etc. Hay otros cuyo principal problema es más la regularización de villas y asentamientos que tienen y que están trabajando también muy bien. Hay otros que están aplicando distintas medidas básicamente para ir avanzando en una mayor, en una normativa más rigurosa para controlar la urbanización. Bueno, hay distintas experiencias, ¿no? Pero según tu impresión, ¿el balance, dirías, es positivo o negativo de la ley? No, el balance es positivo en tanto y en cuanto no solamente avanzó, y avanzó en un momento histórico de signo ideológico muy diferente al cual la ley atiende o con la cual la ley fue diseñada. Y la segunda cuestión es porque lo que sí pasó, que en este tipo de leyes es lo más importante, la ley se empezó a convertir en un instrumento de lucha para los barrios y para los sectores populares. Y es más, y esa condición de convertirse en herramienta de lucha, en herramienta de pelea, en herramienta de reclamo, en decir, bueno, esta ley ahora nos otorga más derechos y por lo tanto entonces tenemos que pelear por ella, es uno de los elementos distintivos de este tipo de herramientas, ¿no? Convertirse en eso, convertirse en una herramienta de colectivización de la lucha. Una de las posibilidades hacia fin de año, que va a haber elecciones, es que lleguen gobiernos a la provincia o nación de otro corte ideológico a los actuales, ¿no? De Cambiemos. ¿Qué debería tener en cuenta? Digamos, una de las posibilidades es el retorno del peronismo kirchnerista, para llamarlo de alguna manera, que ya tiene una experiencia, digamos, de gestión en provincia de Buenos Aires y en nación. Y uno podría hacer un balance de lo que fueron sus políticas urbanas. Teniendo en cuenta ese balance, teniendo en cuenta esa experiencia, ¿qué errores no habría que repetir? ¿Qué políticas habría que profundizar? ¿Cómo ves esa discusión? No, yo creo que hay que profundizar muchas de las políticas que se pusieron en marcha en esos 12 años. Básicamente todas aquellas políticas de corte neodesarrollista, de fuerte construcción de vivienda, fuerte construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Lo que no habría que repetir es el desguace que tuvieron esas políticas. El desguace que crea una situación muy complicada para poder tener efectos positivos. Por ejemplo, cuando salió el Procrear, programa extraordinario, todos los lotes del país aumentaron de precio, claro, porque la política urbana estaba completamente divorciada de la política de vivienda. Esas cosas no las puedes comentar porque obviamente el gobierno terminó teniendo que no hacer más sorteos, porque cada vez que hacía un sorteo todos los precios de los lotes populares aumentaban. Entonces necesitamos una política mucho más integrada y mucho más cuestionadora del papel que tiene el mercado en la ciudad. ¿Y ves que ese debate lo ves presente en los equipos técnicos de los principales candidatos de la oposición? Pongamos que Cambiemos no le interesa. En una gran parte, sí, porque efectivamente, justamente experiencias como Procrear, etcétera, mostraron de que efectivamente vos no podés dejar la política de vivienda en manos del Estado y la política de suelo en manos del mercado, porque esa contradicción es lo que explica por qué tenemos hoy inclusive prácticamente un promedio de una toma de tierras por semana en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? En este momento nosotros tenemos aproximadamente una toma de tierras por semana en la provincia de Buenos Aires, en algún municipio de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano, obviamente, pero no solo. ¿Pero también en el interior de la provincia? Sí, claro, por supuesto. Claro. Y en ciudades medianas, impensables en otros momentos. ¿Alguna vez lo había leído, digamos, ese proceso de toma es como constante, digamos, desde los tiempos de, no sé, la dictadura para acá, digamos, es como la lógica por la cual las clases populares adquieren o llegan a un terreno, es digamos. Su único mecanismo para poder tener un lugar donde caerse muerto, la verdad. ¿Y eso se modificó un poco durante el kirchnerismo y ahora Eso mejoró en algunas cuestiones del kirchnerismo, no mejoró todo lo que hubiese sido necesario precisamente porque
nos sostuvimos ahí una contradicción, insisto, una política neodesarrollista de vivienda y neoliberal de suelo. Y esa contradicción es complicadísima, digamos. La paga la gente tomando exactamente, terreno. exactamente. Claro. Digo, el ejemplo propiedad que te decía recién es eso. Hicimos una política neodesarrollista para construir vivienda, pero dejamos los precios del suelo en manos de los especuladores. Entonces, esa contradicción es fatal, digamos. Claro. Ahora no hay ninguna contradicción, porque todo está en manos del mercado y, por supuesto, claro, todo se agravó. Claro. Al respecto, el macrismo suele jactarse, y de hecho tiene como un concepto de una pobreza distinta, entonces dice, bueno, es cierto que la gente no llega a fin de mes, pero empieza a tener resueltas algunas cuestiones de infraestructura básica. La habrá escuchado al presidente hablando de la gente no tiene para comer, pero tiene asfalto. Eso es, más allá de la discusión sobre si existe ese concepto, pero ¿eso es cierto, digamos? ¿Hay intervenciones del macrismo en ese sentido? No, absolutamente. Es absolutamente falso. Lo que pasa es que el macrismo lo único que tiene para mostrar son algunas obras que sí hizo, pero eso no quiere decir que el volumen de obras haya sido superior al de otros momentos históricos. De hecho, el año pasado, después de la firma del convenio de ajuste con el fondo, una parte sustantiva de ese ajuste se hizo sobre la base de la reducción del presupuesto de obras públicas, del presupuesto de prestaciones sociales en general, digamos, pero del presupuesto de obras públicas en particular. Y de hecho, el presupuesto de vivienda se cayó casi un 58%. Eso lo dice el presupuesto y lo dice la ejecución presupuestaria. Entonces, es muy difícil decir que bajaste el presupuesto un 58% y que después hiciste más obras que no cierra por ningún lado y, bueno, claramente lo muestran los números de algunos estudios que ya están apareciendo para refutar esas ideas. Llegamos al final de este bloque. Te agradecemos mucho, Eduardo Rece, por haber venido. La última pregunta, ¿qué significa estar del otro lado? Bueno, yo creo que estar del otro lado significa la posibilidad de mirar distinto, de cuestionar, de problematizar, de tener una perspectiva diferente, y es un lugar donde yo quiero estar siempre. Muchas gracias. Nos vamos y volvemos en el siguiente bloque.